¿verdad? Pese que han habido algunos avances, pese que también se han entregado informaciones sobre el tema de los medicamentos, el tema de la rebaja del 50% de la dieta parlamentaria, el tema de las pensiones. ¿Será suficiente esto para que Chile no se siga manifestando o van a continuar estas manifestaciones según tu visión? No, yo creo que es súper importante que aparezcan unas medidas concretas que apaciguan y vienen a calmar las necesidades acumuladas y del momento, pero yo tengo la impresión que el núcleo de esto se llama el proceso constituyente, porque quizás lo que Chile ha manifestado acá es en buena medida el final de un ciclo y una manera de pensar, de una manera de entender además la organización muy economicista, que en buena medida tenía siempre el crecimiento, la rentabilidad y la eficacia como núcleo muy solitario. Yo no diría que eso hay que abandonar eso, sino que eso hay que cuidarlo. Pero el senador decía recién, por ejemplo, que un punto de crecimiento da más que otras muchas medidas posibles. Y es cierto, pero la invitación a que de la torta general que el país produce sea más grande lo que destinemos a lo público, y los especialistas sabrán cómo se hace esto de manera técnica bien, pero que en Chile solo un 20% de lo que producimos como país sea lo que se reparte en la colectividad, lo que atiende a la comunidad en general, cuando en un país como Estados Unidos es el 30% y en los países nórdicos el 50%, invita a pensar que podríamos decidir que un pedazo más grande de nuestro esfuerzo sea destinado a la colectividad. Y tengo la impresión de que no son solo medidas puntuales las que se están pidiendo ahora, sino una manera de convivir que hace que esos que están en el poder, que esos que son los dueños de las empresas, no tengan una distancia tan sideral del resto de la ciudadanía. Y ese nuevo pacto, esa conversación, es posible encauzarla y llevarla a cabo a través de un proceso constituyente. Teresa, ¿estás de acuerdo, desacuerdo con respecto a eso? En desacuerdo, yo creo. A ver, primero quiero aclarar algo respecto a Osvaldo Andrade, que dice dos cosas un poco contradictorias a mi juicio. Por una parte, aumentar impuestos, y por otra, irse por el lado de la gratificación, o sea, que aquello que gana una empresa vaya en directo beneficio del trabajador. Respecto de aumentar impuestos, nosotros hemos pensado, un grupo de gente... Ni hablé de impuestos, por favor. Sí, el que lo dijo fue el senador Alamán, que dijo que había que hacer una reforma... una reforma de disminución. A ver, ¿qué dijo? Dije una cosa muy obvia. Sí, pero si hay un aumento de la carga tributaria, ¿ya? Hay más recursos para andar más rápido en la pensión básica solidaria. Si ayuda a su intervención, yo no tengo problema en que se aumenten los impuestos. Y colaboro con usted. Teresa, Colaboro con la tesis. Te escuchamos, Teresa. A ver, Su pasado lo condena. hoy día el gasto social, según el Banco Interamericano del Desarrollo, lo que se gasta de más, lo que se pierde por ineficiencia pública son 286.830 mil millones de pesos al mes. Esto equivale a beneficiar a 280.000 familias con 1 millón de pesos mensuales, no con un bono. Cuando tú tienes eso, puedes entender en el fondo que es un poco absurdo seguir insistiendo, y esto lo hacen muchas personas, parece que no, Osvaldo, yo actué por prejuicio, entonces oí mal. Esto apunta a que muchos de los problemas de los que estamos hablando, relativos a medicamentos o a todas estas cosas que son relevantes, o pensiones, o mejorar en lo inmediato situación de ciertas personas, se podrían resolver por la vía de disminuir el aparato público, sacar operadores políticos. Por ejemplo, la recaudación anual por impuesto específico de combustible si elimináramos el impuesto en combustible, que es muy alto, es casi el 50% de lo que uno paga, si elimináramos eso, gastaríamos menos que lo que estamos gastando en derroche. Ahora, con Osvaldo pasa por modernización del Estado. Digamos, echar gente. Es que no me gusta la palabra modernización del Estado, porque echar gente, o sea, involucra gastos en tecnología para modernizar, no sé qué, pero también pasa por achicar y eliminar y tomar medidas que cuestan sacrificio, sobre todo en el ámbito político, que es la razón por la cual habitualmente no se hace. Claro. Ahora, respecto a lo que dice Osvaldo, no puedo estar más de acuerdo en un aspecto. Yo propongo que se elimine el impuesto a la empresa. Que se termine. ¿Cómo?
Que no paguen impuestos a la empresa. No, voy a seguir. El que se elimine a cero el impuesto a la empresa. Perfecto. El impuesto a la empresa corresponde más o menos a un 27%, pero que esa plata que hoy día las empresas están mandando al Estado a que se ocupe de manera ineficiente, se traduzca o pase a ser obligatoriamente por ley para las empresas en bonos para sus empleados permanentes. Bueno, mira, eso es una cosa, eso es algo, los políticos habitualmente asumen o proponen como soluciones cuestiones que pasan porque ellos administren o más recursos o el problema. ¿Por qué? Porque es la forma quizá de aumentar el clientelismo político. Pero esto significaría transferir poder directamente a las personas. O sea, el Canal 13, si es que tienen algún minuto alguna ganancia, ¿a la persona o a la empresa? Si el Canal 13 tiene que pagar 27% de impuestos, ese 27% se elimina, no tiene que pagar impuestos, pero tiene la obligación legal de repartir eso. Patricio quería complementar justamente tu idea, Teresa. ¿Complementar o discutir? No, discutir, yo diría que... Obviamente discutirla. Completamente discutir. En el comienzo. Completamente discutir porque tengo la impresión de que lo que está, el giro justamente que está pidiendo el país va en el sentido exactamente contrario. A ver, aquí hay una lógica que llevó al crecimiento de Chile en las últimas décadas, eso no hay muchas dudas, generó plata, pero parece que ha llegado a un final. Esa lógica justamente que alguna vez la expresó de manera muy eficaz Margaret Thatcher, dice en el fondo no hay sociedad, hay individuos, dejémonos de joder. Las sociedades son unos grupos de individuos y que ojalá los individuos estén, cada uno se las bata lo mejor posible. Y de pronto nos damos cuenta que los individuos pues les puede ir bien solo hasta que de pronto viven la fragilidad o sufren momentos de desvalidos. Es lo que le pasa a una persona cuando envejece, por ejemplo, y ya no puede ganar un montón de plata por su esfuerzo. Muy enferma la familia, cuando una persona se enferma, etc. El asunto es cómo vamos qué vamos a decidir como comunidad, como gente que vive en conjunto, para hacer que cuando alguien no está en el momento más fuerte de sus vidas, cuando alguien no pertenece a los grupos de los más capacitados, no es de los que tienen más posibilidades, cae en una situación desvalida. Entonces, exactamente al revés de la idea de que una empresa simplemente reparte entre los individuos, yo tengo la impresión de que lo que tenemos que ir fortaleciendo más es esa organización general que genera una protección, un cierto estado que algo vuelve a tener de seguridad social y de protección para sus miembros, para sentirse más tranquilos en los momentos en que no se está desarrollando con éxito. Y esto además creo que se puede condecir con algo, con dos caras, digamos. Un nuevo pacto que de alguna manera es social, distributivo, pero también productivo. Cómo el Estado y los privados van a apoyarse mutuamente para darle más valor a los nuevos sectores productivos por generar. Eso va a implicar gasto en inteligencia, es decir, en educación, para que tengamos una comunidad y una sociedad, digamos, que trabaja en términos más activo y que da más valor agregado a lo que produce, y al mismo tiempo, para que eso sea posible, va a tener que ser gente más habilitada. Esto le va a costar plata al Estado. Y es decir, tenemos que volver a pensar el Estado y no asesinarlo y borrarlo como parece gustarle más a la tele. A ver, Teresa. No, ¿sí? A ver, una cosa es resolver un problema social y buscar una política pública que lo resuelve de manera concreta. Mejoramos sueldos. Listo. Y esta es una medida concreta de mejorar sueldos y también de potenciar la empresa, en el sentido que la gente, en la medida que le va mejor, también quiere más el lugar en que trabaja, se siente más contenta, más satisfecha, etc. Ya. Eso es un tema. Asociar la idea o esta necesidad humana que tú describes, y yo comparto que existe, es más, creo que existe hoy día más que nunca, esta necesidad de comunidad, de familia, de pertenencia. Pensar que la única forma o el único espacio o el principal espacio en el cual tú lo vas a obtener es en el Estado es un error. Yo soy partidaria, por ejemplo, junto con esto, a pesar de que voy a votar... ¿Cuál puede ser si no es el Estado? Según ¿cuál se te ocurre a ti? Digamos? Bueno, agrupaciones intermedias por de pronto. ¿Pero qué es lo que lo coagula? A ver, yo soy partidaria... ¿Quién se encarga de las carreteras? Si no estoy eliminando al Estado
Pato. No estoy eliminando el Estado. Estoy diciendo que se gaste bien. Lo estás debilitando. No, te estoy fortaleciendo porque hay funciones que el Estado no ha cumplido. Cuando vemos el tema. Si no le quieres cobrar impuesto a la empresa, no. quieres que la empresa distribuya su utilidad simplemente entre sus trabajadores. Quiero que cobren otros impuestos y que focalicen el gasto en las personas que realmente lo necesitan. Paréntesis en la conversación, se suma don Sergio Campos, gracias por estar con nosotros, periodista destacadísimo, bienvenido. Hola, gracias. Muy amable. Gracias, sí. Osvaldo, quería decir usted algo y totalmente incluido, Sergio, cuando usted quiera opinar, adelante. Muy bien, gracias. A mí me llamó la atención cuando Teresa dijo lo que estoy de acuerdo con Osvaldo y no sé en quién lo que estaba de acuerdo, me confundí. El concepto de gratificación. Está bien, pero lo que quiero sí señalar es que la propuesta que usted hace es súper interesante para el proceso que se viene. Porque en el sentido más clásico de los pensadores históricos, eso es el comunismo. Un país sin Estado y sin impuestos. Perdone, pero permítame. No te voy a interrumpir, solo voy a decir. O sea, ya lo hizo. Te voy a interrumpir, pero brevemente, no voy a extenderme. Yo no dije eso. No, yo sé que no dijo, es una conclusión que saco yo. No, es una mala interpretación. Bueno, pero por favor, siga. Por favor, es que lo que pasa es que las interpretaciones son propias de quien las hace. Y en consecuencia yo soy dueño de mis interpretaciones. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con aquello. Es parte de lo que nos costó tanto que se llama democracia. Pero permítame tenerla. Pero sobre la base de lo que yo dije. Bueno, pero en la doctrina clásica del marxismo, el comunismo era el momento en que el Estado desaparecía y no habían impuestos. Es el paraíso final. El paraíso final. Es lo que nos están proponiendo. Sería interesante discutirlo bueno, pero ya le reitero que en mi interpretación, mucho, pero es que no lo a lo mejor puede ser una interpretación abusiva. Yo jamás esperaría de su parte que usted nos propusiera el comunismo. Yo sé que es una interpretación abusiva de mi parte. Yo le estoy poniendo conceptos a eliminación del Estado. Le provocó una regresión a la juventud. Nunca fui comunista, para serte franco. Pero lo del Estado me pareció interesante porque es parte de lo que hay que discutir en el proceso que se viene. Entonces, la invitación en el proceso que se nos viene, al cual el senador Alamaño de ayer le mandó un torpeo, pero veo que ya está ahí, ya se explicó, es muy simple, que este tipo de debate se hagan allí. Y que algunos planteen el comunismo, se va a producir una situación extraordinariamente paradojal. Lo va a proponer Teresa y probablemente lo va a proponer Guillermo Tellier. Siempre y cuando el debate... te tengo que responder. Como diría un biólogo, tiene que responder. Es una simbiosis. Perdón, va a responder Teresa Marinovich a la vuelta de la pausa comercial y está Andrés Armijo de la calle, también Maril Pérez para contarnos qué está pasando hoy en las manifestaciones en todo. Ya, sí, estamos de vuelta en Bienvenidos, sí, Casa Chile está apareciendo en nuestra pantalla. Teresa, tu momento, porque quedó pendiente mi momento, ya. Sí. Teresa la Roja. El PC. Va a hablar el PC. A ver, es una clásica herramienta del marxismo internacional. No, pero se te escucha perfecto. Es una clásica herramienta de los políticos, muy frecuente, sobre todo los políticos avesados que llevan 1000 años en Cámara, dentro de los cuales está el señor Andrade, a quien, dicho sea de paso, quiero mucho. Es una clásica decir que cuando uno habla, que cuando uno habla, y Pato Fernández hizo más o menos lo mismo, cuando uno habla de reducción de impuestos, entonces habla de anulación del Estado. Eso es ridículo. Lo que estoy diciendo es que los impuestos se supone que se usan para mejorar la vida de las personas que más lo necesitan. Entonces yo estoy diciendo que esa transferencia de poder, esa transferencia de fondos se haga, en este caso puntual del impuesto a la empresa, de manera directa a los trabajadores. Ya. Por otra parte, estamos hablando de una ineficiencia absoluta del Estado. Yo tengo una página acá, yo podría latear infinito con un montón de números mostrando de gastos innecesarios, no de gastos del Estado razonables, sino que innecesarios desde el punto de vista mal administrados, desde el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, la cantidad de cosas que se podrían hacer con ese gasto, con esos recursos mal gastados. Entonces, me parece estupendo que haya impuestos, me parece absolutamente necesario que haya estado fuerte, pero que haya para lo que tiene que haber y que se gaste bien. No se está gastando bien. O sea, hoy día, si redujéramos el tamaño del Estado y focalizáramos el gasto en aquellas cosas que en verdad son importantes, aumento de sueldo, pensiones y algún tipo de ayuda para el tema de los medicamentos y salud,
El problema se resuelve. Lo que pasa es que tiene un costo político alto. Tú le dices a una división del Estado, a un grupo de operadores políticos que se va porque vamos a tener que gastar en esta otra cosa y te queda la tendalá políticamente. Entonces, por eso es que es necesario que la ciudadanía entienda esto, presione. ¿Cuál era el valor, Teresa, que tú dijiste? El valor primo, de... Dilo, reconócelo al tiro. ¿Que somos primos segundo grado? Primo. Ay, Sí. ¿por qué le marca el segundo grado? Es que somos de corrientes distintas. Somos de corriente opuesta, pero... La diputada de la mañana estaba en primer grado. Y yo no soy rubia natural. Sí. Somos distintos, pero... Sergio también quería ser parte de la conversación. Sergio. Oye, mira, yo escucho con harta atención todo lo que se ha conversado durante la mañana aquí en La Espera y uno dice, bueno, ¿en qué mundo estamos? ¿En la ficción o la realidad? Y la realidad de este país es muy categórica. El 54% de los chilenos gana menos de 350.000 pesos. Es una realidad. Hablemos del trabajo precario. No es una realidad. La tercerización del trabajo hoy día en Chile es sumamente potente. Una empresa contrata un servicio externo que le costaba 100 millones de pesos, lo contrata por 70 millones y contrata a los mismos trabajadores, ¿no? Y les paga un sueldo y se queda con una tajada de eso. Esa situación existe hoy día en Chile. Uno la ve todos los días cuando conversa con la gente a través de las redes sociales, la gente que lo visita a uno en el medio. Entonces, esa situación te duele enormemente. Por otra parte, cuando se habló del problema de los medicamentos y de los jubilados, tú dices, es una situación que requiere una solución no para mañana, requiere una solución hoy día, ¿no? Y ese es el camino que yo creo que se abrió, que fue muy importante, del hecho de establecer, por ejemplo, que para los mayores de 80 años tuvieran una jubilación con un reajuste del 50%. O sea, ¿por qué antes no se podía y ahora se puede? Y esta situación entonces marca un antes y un después y tendrá que discutirse también de la forma como se enfrenta el problema, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas. Antes la reforma tributaria tenía una característica, hoy día tiene una distinta. ¿Y por qué antes no se podía y ahora se puede? Son las preguntas que uno se hace desde el mundo del periodismo y que deberían tener entonces una respuesta mucho más contundente y con mayor celeridad. Una pregunta, ¿cómo ve usted el rol del Estado con respecto a esto de que el Estado podría ser más eficiente? El rol del Estado para mí me parece que es muy importante porque tiene que jugar un rol fundamental en la asignación de los recursos. El Estado es el que tiene la capacidad, cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando del Poder Ejecutivo, estamos hablando del Parlamento. En el Parlamento están representadas todas las visiones políticas hoy día en Chile y el Ejecutivo también representa una posición ganadora en una elección, aunque hoy día está muy devaluado desde el punto de vista de las encuestas, pero tenemos que reconocer la legitimidad que tiene el gobierno que hoy existe en este país. Eso es lo importante, porque ese es un parámetro esencial para hacer la construcción que queremos hacer como país y donde los medios de comunicación jugamos un rol fundamental. Si la comunicación no existe con la transparencia que hoy día se está dando, entonces tenemos una falla fundamental. Creo que lo que ha hecho Canal 13 en este programa y en otros programas es un aporte esencial para conseguir ese objetivo, ¿no? Recién me decían acá que la radio cooperativa hace mucho tiempo que está haciendo esto, porque considera que es una misión no solamente para el desarrollo de la democracia del país, sino que para profundizar el proceso democrático. Yo no sé por qué hay tanto miedo de hacer plebiscito, de preguntarle a la gente, ¿no? O sea, ¿qué es la democracia? La democracia es deliberación, es participación, es decisión y es representación. Aquí tenemos un hombre que representa a una sensibilidad del mundo ciudadano. El diputado Andrade en su momento también lo representó, ¿te fijas? Todos los parlamentarios representan esas sensibilidades por la voluntad nuestra, nosotros votamos por ello, ¿no? Pero hoy día estamos pegados solamente en la representación. Pero ¿dónde está la deliberación ciudadana? ¿Dónde está la participación? ¿Por qué asustan tanto los cabildos, por ejemplo? Los cabildos constituyen una fórmula de participación y de deliberación que nosotros debemos fortalecer, todos los sectores de la sociedad. Hablamos antes de, varias cosas. Primero, tú dices que las soluciones tienen que ser ahora y estoy totalmente de acuerdo. Justamente, mucho antes, una constitución no se puede hacer en términos express, salvo que seamos ya de una irresponsabilidad absoluta, ¿no es cierto? Es lento, es un proceso y así debe ser ya. Eso por una parte. Las soluciones deben ser ahora. Con eficiencia, la solución la logras ahora. Tú podrías aumentar hoy día en el 50% perfectamente las pensiones de la gente que más lo necesita con la simple medida de disminuir y hacer más eficiente el gasto del Estado y evitar el derroche. Y el derroche es
descarado, y eso no significa eliminar el Estado, significa dejar de que el Estado, o sea, cambiar el rol del Estado y concentrarlo en lo que realmente tiene que estar, que es en ayudar a las personas, yo pienso que no en transformarse en un botín ese político. argumento es muy marginal, porque hay que considerar una cuestión subjetiva que está latente en la sociedad hoy día. Hoy día hay angustia, hay desesperación por la realidad que se ha vivido históricamente y especialmente en la coyuntura hoy día, por supuesto, donde se ha agudizado el conflicto en la sociedad. Ahora, entonces, cuando tú tienes un 48% de personas en este país, ¿no?, que tienen problemas de todo tipo, de depresión especialmente, entonces tú dices, oye, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? No nos hemos dado cuenta, miramos para el lado. Cuando tú tienes personas con angustia, tienes que, junto con empatizar, resolver, proponer soluciones. También en la conversación. Acá yo creo que hay dos niveles distintos. Bueno, hay muchos niveles en esto, pero hay dos bien importantes diferentes. Uno son medidas concretas y urgentes que la gente necesita. Se ha hablado, ustedes lo llevan hablando acá un buen tiempo, las pensiones, los medicamentos, en fin, distintos temas sociales concretos. Y otro que yo creo que ha estado muy presente también en todas estas movilizaciones tiene que ver con que la gente quiere ser escuchada. La gente también, estas partieron y tuvieron como característica propia durante un buen rato personas que andaban con sus carteles individuales en los que hacían una frase lo más ingeniosa. Discúlpame, solamente te voy